Damos la bienvenida también a aquellos que nos ven en línea. Bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a su palabra. Padre, gracias te damos en este momento por el Espíritu Santo que está y habita en nosotros y está presente en este lugar. Para exaltar a Jesucristo, para exaltarte a ti, Señor, porque eres digno de toda adoración, toda alabanza. Pedimos, Señor, que esta mañana tú dirijas la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, que venga a traer, Señor, una perspectiva fresca, un caminar, Señor, que tú has puesto delante de nosotros, que venga un panorama claro para cada uno de nosotros. Pedimos esto en el nombre glorioso de Jesús y te damos gracias, Señor, porque Él recibe toda la gloria esta mañana. Amén y amén. Si trajo su Biblia, vaya conmigo al libro de Filipenses, el capítulo 3. Vamos a empezar a leer ahí esta mañana. Sabe, iniciamos en unos días más un año nuevo, 2026, y todos nosotros, que el Señor nos dé vida para entrar a este año nuevo, tendremos, ¿verdad?, planes, tendremos cosas que perseguimos, y quizás es un tiempo para reflejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a perseguir en mi vida y para mi vida este año? Y creo que la Biblia muy claramente nos dice que lo que debemos perseguir en nuestra vida es el llamado de Dios que tenemos en Cristo si somos hijos de Dios. Porque el mundo va a perseguir las cosas mundanas, las cosas que son temporales, y van a edificar su vida basadas en ellas. Pero nosotros, los que pertenecemos a Cristo, tenemos un llamado más alto al cual nosotros aspirar. Así que esta mañana quiero empezar aquí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, el versículo 1. Pablo escribe a la iglesia en Filipos y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, dice, o cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo, Pablo dice, podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la fe, dice, a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, les advierte y les dice que tengan cuidado. Primero, concerniente a una religión muerta. Jesús mismo también había advertido a sus discípulos de esta misma cosa, cuando les dijo: cuidaos de la levadura de los fariseos. La levadura, sabemos nosotros, es aquello que se le agrega a la masa para hacerla que se infle, que se hinche. Y esa levadura al cual Jesús se refería en cuanto a los fariseos, dice la Biblia, era la hipocresía. Cuidaos de la hipocresía de los fariseos. Aquí Pablo en estos versículos también nos advierte concerniente a la religión muerta. Vean en versículo 1 y 2. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, regocíjense. Dice: a mí no me es molesto escribir otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad.
cuidaos de los perros. ¿De qué está hablando aquí? Los perros. ¿De qué está hablando cuando dice los malos obreros? Cuidaos de la falsa circuncisión. Ahí nos da una idea de lo que Pablo se refiere. Él era un incircunciso judío, habiéndose criado en la religión judaica. Él había guardado toda la ley como se le había enseñado. Sin embargo, él, cuando la iglesia, el Señor la echó en marcha, él quería destruirla, matando y aventando a los cristianos, echándolos a la cárcel. Y aquí le dice, cuídense de los perros, y se refiere a los religiosos judíos, aquellos que eran y obraban mal, por eso les llaman los malos obreros. Son obreros, pero andan obrando maldad. Y para llamarle a un judío un perro era un insulto grande. Pero Pablo quería que ellos entendieran que había un intento de la religión muerta para tratar de suprimir el evangelio, para tratar de terminar con la iglesia. Y por eso les advierte, cuídense de esa religión muerta. Y interesante porque Pablo venía de esa religión. Pablo se había criado en el judaísmo. Él estaba avanzando, dice en Gálatas 1, más que sus contemporáneos en la religión, en las tradiciones que se le habían enseñado. Y muchos hoy aún están muertos, aún en la religión, atados por ritos, atados por cosas que realmente no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y aquí él, aunque fue, aunque él fue criado en medio de esta religión, ahora advierte a los cristianos que se cuiden de los perros, de los malos obreros y de la falsa, note, circuncisión. O sea que él reconoce la circuncisión era algo que Dios había ordenado en la ley de Moisés, pero dice, aquí hay una circuncisión, pero es falsa. Él luego dice en el versículo, en el capítulo 1 de Tito, una vez más ahí a Tito 1:10, le escribe a su hijo en la fe y le dice, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Y note, especialmente los de la circuncisión. Otra vez se refiere a los judíos, una vez más de donde él venía. Dice, cuídense, hay mucha gente engañadora, rebeldes, especialmente, y quería él señalar a aquellos judíos que predicaban la circuncisión. En el versículo 3, regresamos a Filipenses, versículo 3, Pablo dice, después de decirles, cuídense de los malos obreros, de los perros, de los mutiladores del cuerpo, o sea, de aquellos que circuncidan, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión, dice, que adoramos en el Espíritu de Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos la confianza en la carne. Y Pablo aquí menciona tres cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Qué es una persona verdadera? ¿Qué es un verdadero judío? Porque él se está refiriendo a la circuncisión. Ahora nosotros como gentiles quizás, hombres, no estamos circuncidados, aunque quizás algunas personas lo hayan hecho por razones médicas o por alguna razón que el doctor quizás lo refirió, pero por lo regular los gentiles no están circuncidados. Y aquí Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y luego menciona tres cosas: los que en el Espíritu servimos a Dios o adoramos a Dios. Y segundo, nos gloriamos en Cristo. Y número 3, no ponemos la confianza en la carne. Y creo que estas tres cosas que Pablo menciona aquí identifican verdaderamente al verdadero judío, al verdadero adorador de Dios. Y él está diciendo, este es la verdadera circuncisión. Esto es lo que Dios tenía en mente cuando él le dijo a su pueblo antiguo que los hombres se debían de circuncidar.
era un símbolo de algo que debería ser real en el corazón. Y por lo tanto Pablo dice, cuídense de aquellos que son falsos, o la falsa circuncisión. La traducción mía dice los mutiladores del cuerpo, porque era realmente una operación física que se hacía en el cuerpo del hombre. Pero dice Pablo aquí, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y da estas tres características de un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero judío, hablando del tiempo de él. Adoran a Dios en el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es la alternativa de adorar a Dios en el Espíritu? Es tener una adoración sin realmente tener el corazón, ¿verdad? Conectado con Dios. Simplemente una religión, una observación de un rito. Vengo a la iglesia porque es domingo, vengo a la iglesia porque es el tiempo del culto. Pero realmente en mi corazón no hay una conexión con Dios. Por la razón por que vengo es simplemente porque así se me enseñó. Y Pablo dijo, tenemos que tener cuidado de una religión muerta. Nos advirtió mismo Jesús acerca de aquellos que adoran y le honran, pero no con el corazón, simplemente con los labios. En Marcos capítulo 7, verso 6, el Señor dice, Marcos 7, verso 6, no deis lo santo, dice, no es Mateo, Marcos, por favor. Déjeme encontrarlo aquí. Marcos 7, verso 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, es Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Note, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea que no hay una conexión del corazón con la adoración de los labios. Y muchas veces nosotros podemos cantar palabras, podemos decir las palabras que vemos en el canto, pero si nuestro corazón no está conectado con Dios en una verdadera adoración, Dios no acepta esa adoración. Es una religión falsa, es una religión muerta, es una adoración sin corazón. Y eso es lo que el Señor dice aquí. Isaías profetizó de ustedes y él estaba hablando a los judíos de su día. Dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y yo te pregunto esta mañana, ¿está tu corazón cerca del Señor? Cuando tú cantas y adoras, ¿le adoras a Él o simplemente lees palabras en una pantalla? Es importante que nosotros reconozcamos, esta es la característica de un verdadero adorador. Que Jesús dijo en Juan 4, me parece, con la mujer samaritana, Dios busca a aquellos que le adoren en espíritu, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que tenemos que cuidarnos, nosotros que somos la verdadera adoración, de aquellos que promueven simplemente un rito, una adoración sin el corazón. ¿Y qué más dice Pablo? Regresamos una vez más a Filipenses capítulo 3 y dice, nosotros somos aquellos que adoramos en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, la gloria, la jactancia del creyente es y debe ser siempre Jesucristo. Y si Jesucristo es tu Señor, es mi Señor, tenemos nosotros que cuidarnos de que nuestra jactancia no esté en otras cosas más que el Señor. Ahora es su lugar aquí en Filipenses, pero regrese al capítulo 2, al capítulo anterior, el versículo 9. Pablo escribe aquí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de Jesucristo, cuando Él fue resucitado y fue exaltado. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Note que cuando nosotros honramos a Cristo, cuando nosotros nos jactamos en Él y lo que Él ha hecho por nosotros, dice que le traemos gloria a Dios el Padre. Si tú y yo queremos glorificar a nuestro Padre Celestial, vamos a jactarnos, vamos a
adorar, vamos a elevar a Cristo Jesús. Vamos a reconocer que Él es el que merece toda la gloria. Así que la verdadera jactancia del creyente la vemos nosotros en muchas partes en la Escritura, como Jeremías capítulo 9 y verso 24. Dice, mas el que se gloríe, dijo Jeremías, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, dice el Señor, que yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Note, ¿en qué cosas se complace el Señor? ¿En qué cosas agrada el corazón de Dios? Que nuestra gloria esté en Él. Dice, si te vas a gloriar, si te vas a jactar de algo, dice, jáctate en de que me entiendes y me conoces, que yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Ve, nosotros tenemos que jactarnos en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Y yo te hago esa pregunta esta mañana, ¿en dónde está tu jactancia? La jactancia de tu vida debe de estar en el Señor. Él me salvó, Él me mantiene en vida, Él me da trabajo, Él me da fuerza, Él me da salud, Él me da todo lo que yo tengo, necesito, viene de su mano. Por tanto, me jacto no en Él, no en mi persona, sino en Él. Me jacto en de que Él es el que me cuida y me guarda. En 1 Corintios 1, verso 31, el apóstol Pablo también aquí se refiere a este versículo de Jeremías que acabamos de leer, cuando dice, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ven, si te vas a jactar de algo, si te vas a gloriar de algo, dice, gloríate en el Señor. En Gálatas capítulo 6 y verso 14, Pablo también escribe, pero jamás acontezca de que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y vemos aquí el apóstol, su gloria era, su jactancia era en la salvación que él tenía por medio de la cruz de Jesucristo. En otra ocasión dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que esta mañana, ¿dónde, cuándo y cómo te jactas tú en tu vida? ¿Y cómo te jactas tú en Cristo? Y luego sigue diciendo, regresando a Filipenses 3, ahí en el mismo versículo 3, no solamente somos aquellos que en espíritu servimos o adoramos a Dios, sino también nos gloriamos en Cristo. Y luego dice, tercera, dice, no teniendo confianza en la carne. O sea que no ponemos nuestra confianza en la carne, en el hombre. Y dice aquí Pablo, que esta es una de las características o marcas de un verdadero creyente. En Hechos capítulo 12 y verso 23, vamos a regresar aquí a Filipenses, que guarde su lugar. Leemos de un hombre llamado Herodes, en el cual Jesús una vez más estuvo delante de él. Herodes, dice la Biblia, que él salió, era un hombre muy, muy rudo, muy violento. De hecho, cuando Pedro fue liberado de la cárcel, dice la Biblia ahí que él trajo a los soldados que guardaban a Pedro y los examinó. Y cuando los examinó, después de examinarlos, los puso a muerte, los ejecutó porque se había escapado Pedro. Pero dice que él un día salió y empezó a dar un discurso delante de la gente. Y la gente simplemente lo seguía porque ellos dependían de lo que él les daba, de la comida, dependían de él. Y dice que él empezó a hablar un discurso y la gente empezó a decir, es la voz de un Dios y no de un hombre. O sea, lo estaban halagando. Y al instante, dice la Biblia, el ángel del Señor lo hirió y por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. O sea que ahí entonces el ángel de Jehová vino y ejecutó y trajo juicio en contra de él. ¿Por qué? Por no haber dado la gloria a Dios. Y algo interesante de esto, de Herodes, porque él se levantó con una autoconfianza en sí mismo, porque él era el gobernador de esa área, y murió. Y estaba yo pensando, si Dios hace responsables a los incrédulos,
los hace responsables delante de Él. ¿Qué más de nosotros que somos creyentes? ¿Qué más exigirá Dios de nosotros que le demos la gloria a Él? Y aquí vemos a un incrédulo que Dios lo hace responsable por no dar gloria, por creerse que Él era la gran cosa. Y murió, me envió Dios un ángel y lo juzgó en ese lugar. Así que no ponemos confianza, dice Pablo, en la carne. No nos jactamos en nosotros mismos. Pero ¿qué significa poner confianza en la carne? Bueno, quiere decir que nosotros no confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, en nuestro propio intelecto, sin confiar plenamente en el Señor. Quiere decir que nosotros sí podemos usar la sabiduría que Dios nos ha dado, pero no dependemos de ella. Nosotros podemos, ¿verdad?, usar nuestra mente, pero no debemos de pensar que es nuestra mente la que nos va a sacar adelante, o la sabiduría, o los años, o la experiencia, o la educación que tenemos. Si nosotros no confiamos plenamente en el Señor, estamos expuestos a el fracaso. Proverbios 3:5 nos dice que reconozcamos al Señor en todo nuestro camino y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. No debemos de confiar en que yo sé todo, yo ya tengo experiencia, yo sé esto, sin confiar o sin buscar el consejo del Señor. También ahí en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos. O sea, puedes ser sabio, pero no te creas que tú eres el gran sabio por ti mismo, porque de Dios viene la sabiduría y el entendimiento. Así que, ¿qué esperas tú lograr? ¿Qué esperas tú alcanzar este año? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu visión hacia adelante? ¿Y cómo debemos nosotros de no depender de nosotros, sino de Dios en esos tiempos? Gracias a Dios que si Dios nos permite entrar a este año nuevo, ¿verdad? Vamos a perseguir, como dije al principio, cosas en nuestra vida, pero no las hagamos sin buscar el consejo del Señor. No confiamos en la carne. Mire, nos da un ejemplo Santiago, en Santiago capítulo 4. En Santiago 4, verso 13 al 16. Santiago 4, en el verso 13. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Y dice, no sabré, versículo 14, por favor. No sabéis lo que no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y hace la pregunta, ¿qué es tu vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15. Más bien debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago. ¿Qué está diciendo? Aquellos que dicen, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir allá y luego vamos a hacer esto y luego vamos a hacer lo otro y luego vamos a hacer negocio aquí, vamos a traficar acá y vamos a ganar ganancia. Y dice, pero tú no sabes lo que es mañana. Tú no sabes qué mañana traerá. ¿Qué es tu vida? Ve, la persona jactante piensa que es invencible. ¿Qué es tu vida? Es una neblina. ¿Sabes? La neblina sale en la mañana y al rato ya no está. Rápido se va. Nada más sale el sol y se quita. Dice, es como neblina. Ciertamente aparece un poco de tiempo y desvanece. En lugar de lo cual debieras decir. Y luego nos dice aquí, nos da el consejo, sabiduría de Dios, lo que debemos decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y tengo por costumbre, desde que el Señor implantó esto en mi corazón, de decir, sí, ahí estaré si el Señor quiere, si el Señor nos permite, si el Señor, como dicen algunas personas, si el Señor nos da licencia, si el Señor nos da la oportunidad de estar ahí, ahí estaremos, o haremos esto, o iremos allá, si el Señor quiere.
¿Por qué decimos eso? Pablo dice Santiago dice aquí, porque si no, nos jactamos en nuestra soberbia, pensando que nosotros tenemos el control de lo que mañana vamos a hacer o no vamos a hacer, a dónde vamos a llegar o no vamos a llegar. No tienes el control, yo no lo tengo, ni tú tampoco. Dios es el que tiene el control de toda nuestra vida. Y por eso Santiago nos da este consejo divino. Deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y luego dice, no te jactes en tu soberbia. Toda jactancia tal y semejante es mala. Y luego dice el versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si tú ya sabes que Dios es el que te da la habilidad de hacer lo que puedes hacer o alcanzar lo que puedas alcanzar y no lo haces y te jactas en otras cosas, en que tú vas a hacer esto o lo otro, sin seguir el consejo de Dios, sin buscar al Señor y lo que Él tiene planeado, no mis planes sino los planes de Él. Dice, sabiendo tú que eso es lo que debes hacer y no lo haces, ¿qué es? Es pecado. Así que nosotros tenemos como creyentes que tomar esto muy serio. ¿Qué espero lograr este año? Lo que Dios me permita lograr. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y quizá usted tenga algunos planes concretos y está bien. No nos está diciendo que no debemos de planear. Nos está diciendo que no debemos de planear sin tomar a Dios en cuenta. Aleluya. Así que nosotros tenemos que checar con Él acerca de nuestros planes, lo que tenemos para adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Jeremías 17, versos 5 y 6, nos habla de una maldición que viene a aquellos que confían en la carne. Esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Malditos, o sea, bajo maldición están los que ponen su confianza en simples seres humanos, o sea, en el ser humano. Dice que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Verso 6, son como arbustos raquíticos del desierto. O sea, aquellas plantitas que no crecen mucho, nada más están ahí como hierba en el desierto. Dice, así van a ser. O sea, el crecimiento no viene pleno, ahí nomás crecen un poquito y se quedan ahí, ¿verdad? Como estos arbustos, dice, raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Ve, aquellos que no buscan a Dios, viven su vida hacia el futuro, pero sin esperanza. Y vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. O sea, pinta un cuadro muy pésimo para la persona que confía en el hombre. Es una verdad muy relevante. Y si tú o yo estamos confiando en nosotros mismos, sin confiar plenamente en el Señor, nos vamos a encontrar yendo en caminos de la vida, ¿verdad? Que serán desiertos, que serán, ¿verdad? Como dice aquí, tierra despoblada y salada, o sea, donde no crece nada, no hay un fruto verdadero. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que este año nuevo no vamos a vivir nuestra vida como si Dios simplemente fuera un accesorio para nosotros. No vamos a vivir la vida como si Dios fuera simplemente algo que agregamos a nuestra vida simplemente para que se vea bonito. No, porque el resultado sería un lamento, sería un pesar. Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere dirigirnos en todo. Así que nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de no poner la confianza en la carne. Por eso Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. No hacemos eso, sino que en todo y ante todo ponemos a Dios primero. Y este año 2026 lo debemos hacer algo diferente para nuestra vida. Y creo que sería bueno, nos dicen algunos maestros, que debemos de empezar siempre viendo el fin, ¿verdad? Empezar con el fin primero. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde quiero llegar en Dios? Y si yo puedo empezar con el fin en mente. ¿Sabe que a veces vamos nosotros a las funerarias y están ahí dando, ¿verdad?
el elogio de la persona, de su vida, contando y nos están diciendo todas las cosas buenas que esa persona fue y tuvo. Y quizás diríamos nosotros, bueno, cuando yo me muera, yo también quisiera que la gente que viniera, ¿verdad?, dijera todas las cosas buenas de mi vida. Pero a veces hay personas que mueren y no fueron tan buenas en la vida y todo el mundo está mintiendo ahí, diciendo cosas que real no era la persona. Pero si usted quiere que el fin de su vida sea elogiada por haber seguido al Señor, por haber tenido una vida realmente que fue de bendición a otros. Y si usted sabe que va a llegar ahí, como todos vamos a llegar a la muerte si el Señor tarda en venir, ¿qué quieren usted que digan de usted cuando vayan ahí a su velorio? Y empezando con el fin en mente, en el fin. ¿Qué quiero yo que la gente diga de mí al fin? Entonces, si tengo una idea de lo que quiero que ellos digan de mí, que fue una persona buena, que fue una persona que honré a Cristo, que seguía a Cristo, que ministré a personas, que ayudé a muchas personas, quiero que la gente diga eso. Entonces, viendo ese fin, me regreso hacia atrás a donde estoy y veo qué es lo que tengo que hacer de aquí a allí para que eso se cumpla. Es empezando con el fin en mente. Y ahora digo, Señor, ayúdame para vivir de tal manera que cuando alguien venga a mi velorio para decir, elogiar mi persona, mi vida, no tenga que mentir. Que diga, mira, el hermano fue esto y y todo el mundo está con los ojos rodeados porque sabemos que no es verdad. No, Señor, ayúdame para ser la persona que el fin que deseo es que mi vida te glorifique en todo. Así que Pablo nos dice en 2 Corintios 5:9 que el fin de nuestra vida, lo que nosotros debemos de tener como ambición. Note, por eso, ya sea presentes o ausentes, dice Pablo, ambiciamos ser agradables. Ambiciamos ser agradables. ¿A quién? Al Señor. ¿Ve? Nuestro fin, que estemos aquí o estemos allá con Él, nuestro fin es que nuestra ambición, nuestra meta es agradarle al Señor en todo. No simple tener una vida mejor, una vida feliz, una vida próspera, una vida de salud, sino que adoptar esta meta de ser una persona que agrado a Dios con toda mi vida y con todo mi vivir. Y eso es lo que Pablo nos está trayendo adelante, que al perseguir nosotros al Señor, que al poner una meta de agradarle al Señor en todo, eso nos va a identificar como verdaderos adoradores. Regresamos a Filipenses 3, en el versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, porque no te acaba de decir, nosotros los verdaderos circuncisos, la verdadera circuncisión, no ponemos o tenemos confianza en la carne. Y aunque yo tenga también de qué confiar en la carne. Y ahora Pablo nos empieza a contar cómo él antes era una persona, ¿verdad?, muy confiada en sí mismo, una persona religiosa, pero un judío religioso. Y nos empieza a decir aquí lo que era él antes. Si alguien tiene en qué confiar en la carne, dice, yo tengo más que hacer. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice en el verso 4. Yo tengo más. Y luego nos dice lo que él había hecho. Fui circuncidado el 8º día. O sea, la ley prescribía esto y yo lo hice. Soy del linaje o de la nación de Israel. Soy judío. Sé de qué tribu soy. Soy de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. O sea, no hay ninguna contaminación con otras etnicidades o otras naciones. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, dice fariseo, que era la fase más estricta de la ley. Era el grupo más estricto en guardar la ley de Moisés. Y dice, en cuanto al celo, o sea, el celo, ¿por qué? Por la religión, no por Dios, por la religión. Persiguió a la iglesia. Dice, y en otro lugar dice, la traté de destruir. Fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, cuando otros examinaban mi vida externa, por fuera, él está hablando de cómo se veía delante de la gente. Dice, yo era irreprensible, no hay quien me podría quizá a mí injuriar mi carácter, porque yo
guardaba la ley. Así que Pablo menciona todas las cosas que lo hacían a él confiable en sí mismo como una persona religiosa, ¿verdad? Él está hablando aquí no que él guardaba la ley perfectamente, sino él estimaba que él era irreprensible en la ley, en la religión externa. Pablo era muy exitoso en ello, por eso dice, fui irreprensible. En Gálatas 1 y verso 14, Pablo dice, y yo aventajaba en el judaísmo mucho más de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Ve, él era una persona entregado al judaísmo y dice, era celoso por las tradiciones, no tanto por la palabra de Dios, sino por las tradiciones que se le habían enseñado. Pero luego dice en el versículo 15, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, note dos cosas, me apartó Dios. Y aquí Pablo reconoce esto, ya después de haber convertido su vida a Cristo, de ser cristiano. Ahora mira hacia atrás a la religión muerta que él observaba. Por eso les decía, cuídense de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. Él sabía, él había estado ahí. Pero Dios dice, me apartó desde el vientre de mi madre, me escogió y me llamó por su gracia. Ve, todos nosotros somos apartados y llamados por gracia, los que conocemos a Cristo. Pero dice, Él me llamó por su gracia y tuvo a bien, note, verso 16, dice, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué me apartó Dios? Para revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué me llamó por su gracia? Dice, para que yo le anunciara entre los gentiles. O sea, para que yo predicara a aquel que Dios reveló a mi corazón cuando Él me salvó. Tú y yo tenemos ese mismo llamado. Dios nos apartó, Dios nos escogió, Dios por medio del Evangelio y su gracia nos trajo al conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en ti, para que otros vean a Cristo formado en tu vida y para que tú puedas hablarle a otros, anunciarles a otros a este Salvador que vino para dar su vida por ti. Y Pablo dice, entonces yo no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no fui a buscar ¿cómo diré? No fui a buscar que otros me promovieran, eso es lo que está diciendo. No busqué se me escapa la palabra, no andaba buscando él a ver quién lo iba a apoyar. Dijo, Dios me llamó, Dios me ungió. Y eso es lo que él quería dar a conocer aquí a la iglesia, para revelar a su Hijo en mí, para proclamarle como buenas nuevas. ¿Ve? No simplemente Pablo decía aquí que él era de la nación de Israel, porque él sabía que aunque aquí estaba jactándose, acuérdense que dijo, si alguno tiene en qué jactarse, yo más. Si alguno tiene que confiar en la carne, yo más. Y luego nos dio todo su currículo ahí de lo que él era. Pero esa era una confianza en sí mismo. Pero él dice, el verdadero judío, el verdadero circunciso, es una persona no simplemente que es de Israel, no solamente que nació, ¿verdad?, como judío, porque la salvación no viene por la raza, viene por la gracia de Dios. Aleluya. En Romanos 9, si puede ir ahí conmigo un momentito, guarde su lugar aquí en Filipenses. Pero en Romanos 9, Pablo nos dice algo por el cual él era perseguido, por el cual los judíos querían matarlo, porque él ahora decía de Israel, mire, en el capítulo 9 y verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Ahora un momentito, regresa por favor. Note lo que dice. Aquí revela algo que Dios le trajo por medio de la revelación del Antiguo Testamento. Dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. O sea, son el Israel de Dios, son el pueblo de Dios. Así que él nació como judío, pero dice nada más porque nací judío quiere decir que yo soy el pueblo de Dios. Porque no todos los que descienden de Israel son
Israel. Y es una verdad muy importante. Y cuando él predicaba eso, los judíos lo odiaban. ¿Cómo que no somos el Israel de Dios? Y dice, ni por ser descendientes de Abraham, sigue diciendo, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Así que no solamente porque vine del linaje de Abraham, quiere decir que soy hijo de Dios. Aunque los judíos, ellos ponían toda su confianza en eso. Inclusive cuando se enfrentaron con Jesús, los religiosos judíos, le dijeron, nosotros somos simiente de Abraham. Y Jesús le dijo, yo sé que son simiente de Abraham, pero ustedes me quieren matar a mí. Por lo cuanto ellos decían, Dios es nuestro Padre. Si Dios fuera su Padre, me escucharían, porque Él fue el que me envió. Dijo, ustedes no son de Dios, su padre es el diablo. ¿Ve? Y Pablo estaba predicando esto a los judíos. Nada más porque ustedes descienden de Abraham, nada más porque ustedes son nacidos en Israel, no quiere decir que son hijos de Dios. Él se había reconocido como una persona que perseguía a la iglesia. Y dijo, Dios me apartó y por su gracia me salvó. Y dice aquí, no todos los que descienden de Abraham, sino que por Isaac, será llamada tu descendencia. Y claro, eso es lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 8 dice algo aún inclusive más fuerte. Esto es, entonces dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Ve, porque fuiste nacido en Israel, no eres hijo de Dios. Porque desciendes de Abraham, no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que aceptan y conocen a la simiente que Dios envió, que es Cristo. Dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y dije que Pablo era perseguido por esto. Cuando él predicaba esto, los judíos se enrabiaban en contra de él. Está predicando en contra de Israel, está predicando en contra del pueblo de Dios. No, Pablo está diciendo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que aquellos que en su corazón han aceptado al Mesías, a quien Dios envió. Así que Pablo ya no confiaba en su descendencia como judío. Pablo ya no confiaba en su religión. Pablo ya no confiaba en todos sus intentos de guardar la ley para ser salvo. Pablo había confiado en el único camino al cielo, que es Cristo Jesús. Y en Filipenses, regresamos ahí rápidamente en el capítulo 3, sigue diciendo en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note, todo lo que él pensaba que era ganancia. Guardaba la ley, fui circuncidado, soy linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, irreprensible, en celo, persiguiendo a la iglesia. Pero todas estas cosas en las cuales yo confiaba, dice Pablo, y que eran para mí ganancia según lo que yo estimaba, ahora lo estimo como pérdida por amor ¿de quién? De Cristo. Y ciertamente aún dice, estimo como pérdida todas las cosas. Note, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Así que estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Todas las cosas como pérdida, ¿por qué? Por en vista del incomparable valor que tiene Cristo para mí. ¿Quién era Cristo para Pablo? Era el Mesías, el Salvador que Dios había enviado para sacarlo a él de una vida atrapada en la religión, una vida atrapada en una observación simplemente de ritos, de tradiciones que se le habían dado. Dice, ahora tengo el valor más grande, ¿de qué? De conocer a Cristo y de que Él me conozca a mí, porque Él me apartó desde el vientre de mi madre para que yo le revelara a Él. Esta es la vida cristiana, Pablo dice, donde ya no nos preocupan las pérdidas, las cruces que tenemos que llevar,
dejan de importar. ¿Por qué? Porque hay un valor más grande y ese valor es Cristo Jesús. Y Pablo lo nombra la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ve, conocer a Cristo requiere que nosotros dejemos atrás todo como prioridad. Para él había muchas cosas que él consideraba importante, pero dice, para mí ahora la prioridad es ¿quién? Es Cristo. Para ganar a Cristo, dice en el versículo 8, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ganar a Cristo quiere decir que he contado todas las cosas como basura, como estiércol, dice otra traducción. Ve, y nosotros ahora ponemos a Cristo primero, lo valoramos a Él primero. Él tiene el primer lugar, la primacía en nuestra vida. Y por eso digo, para el año nuevo en el cual estamos entrando, dejemos de buscar, hermanos, las cosas que van a hacer nuestra vida quizá más fácil, quizá más buscando en las cosas algo que nos pueda llenar, que nos haga más feliz. Y en mejor abracemos este conocimiento, este valor de conocer a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y decirle, Señor, ayúdame para acercarme más a ti, conocerte más, para que en todo tú seas primero en mi vida. Y segundo, para que nosotros podamos aceptar o abrazar la misión que Cristo nos dio de ir por todo el mundo y predicar y compartir el Evangelio con todos aquellos en necesidad. ¿Tienes un trabajo? ¡Qué bueno! Todos necesitamos nuestro trabajo. Pero cuando nosotros busquemos trabajo, no pensemos cuánto voy a ganar primero, sino pensemos, ¿será este lugar donde yo pueda ser más eficaz para Jesucristo? ¿Será este lugar donde yo pueda alcanzar más personas para Cristo Jesús? ¿Cómo puedo avanzar el reino de Dios a través de este trabajo? Quizá mi carrera, ¿cómo puedo avanzar la carrera? ¿Cómo voy a pasar los años de mi vida en esta carrera? ¿Avanzando qué? ¿Subir más en posición en mi trabajo, en mi carrera? ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿O será que yo cumpla una carrera donde yo pueda ser eficaz para el reino de Dios? Quizás si soy un negociante, tengo negocio, no pensar tanto cómo puedo crecer mi negocio primero, sino cómo puedo yo afectar las vidas de las personas a las quien yo voy a ministrar en una manera que glorifique a Cristo. En mi trabajo, en mi carrera, en mi negocio, o quizá en mis inversiones, en lugar de pensar cómo puedo crecer más mis posiciones, mi dinero, es pensar cómo puedo invertir en lo que Dios me ha dado para que el reino de Dios sea expandido. ¿Cómo puedo usar mi intelecto, mi carrera, mi negocio, mis inversiones para que el reino de Dios avance? Dios nos está dando un panorama para considerar para el año nuevo. Y creo que el Espíritu Santo nos está hablando esta mañana acerca de esto. Él está preparando para que tú y yo entremos a un año nuevo que Dios nos dé favor. Él es un Dios de propósito. Dios es un Dios de planes, de preparaciones. Así que debemos nosotros de prepararnos para ello. ¿Qué planes tendrá Dios para mí en este año? Y Dios nos está llamando a que nosotros esta mañana consideremos la importancia de abrazar su misión. Dice Pablo en Filipenses, termina diciendo aquí, voy a terminar en el versículo 10 al 14. Dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Verso 12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para el cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ve, el llamado del mundo siempre será para abajo, siempre será al abismo, siempre será a las tinieblas, aquello que nos llama la atención, pero que es temporal solamente, y todo ello termina en fracaso. Pero el llamado de Cristo es hacia arriba, es hacia adelante, es el poder de una vida resucitada, que echa mano a aquello para lo cual Cristo mismo me prendió a mí. Es una vida de fe intencional, algo que elegimos nosotros, vivir por fe. Y así que esta mañana yo te llamo a ti y nos llamamos a nosotros que creemos en Cristo, abrazar su misión para este año 2026 como nunca más la hemos hecho jamás, para comprometernos a vivir una vida primero y en primer lugar para Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestro trabajo, como dice, en nuestro negocio, no importa dónde sea. Señor, úsame para que tu propósito se cumpla, para que tú, Señor, seas glorificado a través de mi vida. Y Padre, esta mañana te damos gracias por el Espíritu Santo en la vida de este hombre llamado el apóstol Pablo, que nos muestra, Señor, lo importante, aquello que es más importante que lo que nosotros nos proponemos en nuestra propia vida para vivir y alcanzar. Y yo te pido, Señor, por esta congregación, yo te pido por cada uno de mis hermanos esta mañana, que al darle, Señor, al entrar a un año nuevo, que tú les des, Señor, esa oportunidad de pensar cómo, Señor, será mi vida usada para ti, en mi trabajo, en mi negocio, donde quiera que yo esté. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para entender, Señor, que estamos viviendo en un tiempo peligroso donde el mundo necesita el Evangelio. Padre, te pido, Señor, que nosotros podamos abrazar esta misión que tú nos has dado de ir por el mundo y predicar el Evangelio, ya que tú nos apartaste, ya que tú nos elegiste, ya que tú nos llamaste por tu gracia, como dice el apóstol Pablo, para revelar a tu Hijo en mí. Revélalo, Señor. Ven, Padre, para que cada uno esta mañana que escucha tu palabra pueda decir, Señor, yo me comprometo delante de ti. Para este año, Señor, mi vida sea diferente. A donde quiero llegar, Señor, a donde quiero que tú me uses. Y ahora ayúdame para planear, para ver cómo puedo llegar ahí, buscándote ahí, a ti, Señor, con tu ayuda y tu gracia. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tomemos en serio esta palabra que el apóstol Pablo nos da, de dejar atrás las cosas, Señor, del pasado, y que olvidemos aquello, Señor, que quizá de nuestra propia fuerza quisimos lograr. Pero ahora, Señor, ayúdanos para poder nosotros echar mano a aquello por lo cual tú echaste en mano de nosotros. Gracias, Señor, porque nos podemos extender y proseguir hacia la meta, el supremo llamamiento tuyo en Cristo Jesús. Ahora, Señor, toma nuestras vidas, fortalécenos, llénanos de tu Espíritu y danos un panorama, abre un panorama nuevo para cada uno de nosotros. Lo esperamos, lo creemos y te damos toda la gloria y la honra, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Llévanos de este lugar en paz esta mañana y recuérdanos, Señor, de las cosas que tú tienes preparado para nosotros. Que te busquemos siempre, buscando tu voluntad sobre todas las cosas. Te pido esto por cada uno de mis hermanos y por mi vida también, en el nombre de Jesús. Amén y amén.